Suficiente. Un esqueje de jazmín del Cabo bastará para que crezca una planta frondosa de jazmines fragantes, pero no será suficiente, nunca, para que disfrutemos de un rosal con rosas en color rojo pasión. Podría decirse que suficiente es una palabra que no puede medirse científicamente, pues dependerá en gran medida de las necesidades y las condiciones de aquello que estamos considerando. Creo que si algo o alguien son suficientes, es sinónimo de equilibrio y de paz para sostener su sistema vital en óptimas condiciones y manifestar sus dones y su esencia de acuerdo a sus características únicas. Aún en el caso de una planta de jazmín, cada una de las variedades nos regalará flores con formas diferentes, e incluso el aroma y las necesidades de la planta podrían variar. Regalo de Dios es el significado originario persa de la palabra jazmín. Mi favorito es el jazmín del Cabo, que en realidad es una gardenia jazminoides, pero hay otras variedades como el jazmín blanco común, el jazmín real o jazmín español, jazmín rosado o moruno, jazmín de Arabia o diamela, jazmín de alas de ángel, jazmín chino o de leche, falso jazmín, jazmín de las Azores, jazmín del Paraguay, jazmín menji o jazmín primavera y otros más. Algunos crecen como arbustos en medio de un jardín y otros trepan rápidamente por los muros y pérgolas. El jazmín más bonito o el adecuado para nuestro jardín dependerá de nuestras preferencias, de las condiciones climáticas del lugar donde vivimos y de nuestras expectativas. Pero no lograremos un rosedal a partir del brote de alguna de las variedades de jazmín. Los seres humanos somos como un esqueje de jazmín. Somos un regalo o un don de Dios que va descubriendo el potencial de sus flores a medida que nos permitimos crecer física, emocional y espiritualmente. Para quienes crecimos sin autoestima y deseosos de cumplir con las expectativas de nuestro entorno para sentirnos amados, aceptados y celebrados, la palabra suficiente no es algo que esté en nuestro ADN. Aprendimos desde muy pequeños a convivir con la sensación de que así tal como éramos no alcanzaba, de que nuestro esfuerzo no era suficiente para lograr lo que se esperaba de nosotros, que nuestros talentos no eran lo bastante acordes a la norma de nuestra sociedad, o incluso escuchamos repetidamente de que algunos de nuestros rasgos eran demasiado para quienes tenían poco de eso que desbordaba en nosotros. Cuando nos acostumbramos a creer que no somos suficientes, que no hacemos suficiente, que no damos lo suficiente, y que siendo tal como somos nunca alcanzará para satisfacer a quienes amamos, entonces desarrollaremos una realidad de carencia que nos hará sentir siempre insatisfechos, sedientos, hambrientos, vacíos, no amados, rechazados, poco valiosos, no reconocidos y sobre todo inmensamente pobres. Esa pobreza podrá manifestarse en diferentes aspectos de nuestra vida: economía, salud, amor, relaciones, trabajo, éxito o vocación. Suceda donde suceda, o incluso si abarca toda nuestra vida, bastará con explorar en lo profundo de nuestro ser y revisar nuestros patrones de conducta para detectar que estamos convencidos de que no somos suficientes y de que no nos esforzamos lo suficiente. Observar nuestros excesos nos permitirá descubrir el origen de nuestras carencias. Cuando trabajamos en exceso, cuando nos exigimos un esfuerzo cotidiano para justificar nuestro valor y, sobre todo,
Cuando ese exceso de trabajo y dedicación nos desgasta emocional, mental y físicamente, es una clara señal de que creemos que no hacemos lo suficiente. Nos cuesta disfrutar de la vida y respirar en alegría, porque hemos sembrado un árbol perenne, siempre verde, o incluso una planta de bambú. Entonces, sostenemos la vigilia, buscamos nuevas maneras de cuidar ese retoño para que crezca más rápido o para que nuestro esfuerzo sea visible a los ojos de otros. Nos demoramos en la impaciencia de un resultado, pasando por alto la belleza que nos rodea. ¿Qué excesos nos permitimos? Alimentos nocivos, distracciones banales, ruidos que nos aturden. Cualquiera sea el exceso, nos mostrará aquello que estamos intentando compensar, ese aspecto de nuestra vida donde sentimos que no somos suficientes. Generalmente, un exceso es un intento por suplir o disimular algún tipo de escasez, y a su vez, ese exceso produce una escasez diferente, porque logra un desequilibrio. Por ejemplo, solemos abusar del uso de la sal o el azúcar para disimular un mal sabor o la falta de nutrientes o sabores agradables. Si una planta se ve mustia y la regamos en exceso, provocaremos un desequilibrio en su sistema que podrá incluso causar su muerte lenta. El doctor Alberto Villoldo habla de la importancia de las afinidades. Esas actividades, personas, gustos, alimentos o incluso los contenidos que consumimos virtualmente que afectan nuestra vibración energética, nuestro equilibrio y nuestra salud. Lo que cada ser vivo necesita para cuidar su equilibrio será una proporción adecuada o suficiente de todo aquello que aumenta su vitalidad, mejora su calidad de vida y permite que florezca su don o regalo de Dios. Una planta, por ejemplo, necesita suficiente agua, nutrientes del suelo, luz solar, polinización y aire. Un exceso de cualquiera de esos elementos podría enfermarla o destruirla. Los seres humanos somos iguales, pero cada uno de nosotros es una variedad única de jazmín que debe aprender a encontrar su equilibrio físico, mental, emocional, espiritual y energético. Para poder reconocer lo que es suficiente para mí, debo recordar que soy suficiente tal como soy. Esa conciencia de suficiencia me permitirá elegir la cantidad adecuada de aquello que me nutre y sostiene mi vitalidad y mi equilibrio. Por supuesto que las habilidades, talentos e incluso la sabiduría son aspectos que pueden y deben evolucionar, permitiendo que aumente nuestra maestría, pericia, capacidad y experiencia para mejorar nuestra vida y la de los demás. Cuando hablamos de suficiente, estamos hablando de todo aquello que es parte de nuestra identidad, como almas y espíritus divinos, esos dones y rasgos que son suficientes para recordar que somos hijos, hijas de la divinidad, perfectamente imperfectos, plenos de belleza en nuestra propia naturaleza. Aceptar que soy suficiente es descansar en la confianza de saber que alcanza con la esencia que habita la semilla de mi ser. No puede encontrarse el equilibrio y la paz desde una falsa creencia de no ser suficiente. Desde la humildad de ser un jazmín y aceptar su esencia, la planta de jazmín nos deslumbra con su belleza y su fragancia, recordándonos que todo lo que existe es una creación de Dios
perfecta en su divinidad. El jazmín no padece su existencia, porque jamás desearía ser una rosa o un clavel. El jazmín no se siente pobre, porque confía en el jardinero que lo cuida y en la naturaleza que provee. Soy Susana Lorenzo, tejedora de puentes. Soy suficiente y te invito a sentirte suficiente. Encontrarás más recursos en la página web y en el canal principal. Gracias por tu escucha atenta. Bendiciones, aquí y ahora.